Bueno, esta semana, lo platicamos desde el martes, ¿no? Pero esta semana Estados Unidos puso fin al programa Permanezca en México, que recordemos hablamos con Marta Bárcena el día martes y la hablamos incluso en radio ayer en la tarde. Bueno, este programa llamado Permanezcan en México, creado por el gobierno de Trump, con el que se regresó a la frontera mexicana más de 60,000 solicitantes de asilo hasta el 6 de mayo. Apenas 10,000 solicitudes habían sido procesadas. Se anunció que habrá un nuevo sistema para el trámite más expedito de las decisiones sobre familias migrantes. Bueno, preámbulo de lo que vamos a conversar con la doctora Dolores París Pombo, investigadora del Departamento de Estudios Culturales del muy querido, afamado Colegio de la Frontera Norte, en su central allá en Tijuana. ¿Cómo estás, doctora? Buenas noches. Buenas noches, bien, ustedes. Gracias. A ver, te pregunto, doctora, ¿esto qué es? ¿Es un guiño? ¿Nos conviene? ¿No nos conviene? ¿Nos va a colocar en una situación muy apremiante? ¿Nos lo mandan antes de que venga la señora Kamala Harris junto con lo de USAID? ¿Cómo interpretar todo esto y en qué afecta, qué tanto nos afecta a nosotros? Bueno, en realidad esto ya se venía preparando desde que llegó el gobierno de Biden, es decir, empezaron a readmitir a los solicitantes de asilo que habían sido enviados a México y obligados a esperar en México a partir de febrero de este año. Hace unos días lo que anunciaron fue ya oficialmente la terminación del programa, pero ya desde enero lo habían anunciado, desde que tomó posesión Biden, y encargaron al ACNUR, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de hacer un programa que se llama Conecta, en el que iban a apuntar a través de organizaciones, de abogados, de instituciones, a todos los solicitantes de asilo que todavía tuvieran casos abiertos en Estados Unidos. Esto es, de los 60 y tantos mil que regresaron a México, aproximadamente 25,000 tenían todavía sus casos abiertos. Es decir, se habían presentado a todas las cortes o todavía no habían empezado sus audiencias cuando se declaró la pandemia. ¿Tiene un lado positivo esta decisión del gobierno de Biden para México? Desde luego que sí, o sea, tiene un lado muy positivo. Es importante decir que estos solicitantes de asilo no eran mexicanos. Estados Unidos no podría regresar a solicitantes de asilo mexicanos a México porque sería una política de devolución de personas en situación, digamos, de buscar protección internacional. Eran gentes de otros países, principalmente de América Latina, Centroamérica y Sudamérica, y muchos también de Cuba. Entonces, para México, pues desde luego significa quitar un peso, que es un peso muy importante, sobre todo para ellos, porque han tenido que esperar durante mucho tiempo, algunos de ellos más de 2 años, en ciudades que son las más peligrosas de México y por lo tanto las más peligrosas del mundo. Desgraciadamente así está nuestro país. ¿Qué vamos a hacer, doctora Dolores? ¿Qué vamos a hacer con todas estas personas? Nosotros las tenemos que mandar a sus países de origen, nos ponemos de acuerdo con Estados Unidos para hacerlo. ¿Qué es lo que pasa en términos de diseño para ir resolviendo todos aquellos que no les van a conceder el asilo? Así es, los que no les van a conceder el asilo, tenemos distintos casos. Los que ya volvieron a entrar, en caso de que no les concedan el asilo, les pondrán una orden de deportación Sí. y los tienen que deportar a sus países de origen. Pero tenemos una gran cantidad de casos, en realidad la mayoría de los casos, en los que ya no se presentaron a sus cortes por distintas razones, porque era complicadísimo continuar Sí. estos casos desde México, y entonces terminaron por perderse en México, por decirlo de alguna manera. Es decir, se trata de personas que probablemente siguen viviendo en México
en condiciones muchas veces sin documentos, irregulares, en distintas ciudades, sobre todo del norte de México, pero también muchos se han se han mudado hacia la Ciudad de México y otros lugares del país. Sí, bueno, en el propio Tijuana, digamos, aunque es más atrás en el tiempo, pues ¿cuántos haitianos no se integraron ya a la propia sociedad tijuanense, no, Dolores? Así es, realmente teníamos muy pocos inmigrantes, a pesar de que México tiene la impresión siempre de ser un país de inmigración, tenemos muy pocos inmigrantes a nivel nacional, menos de 1%, y de la población residente, pero ha ido cambiando y está cambiando Sí. muy rápidamente. Y entonces los haitianos fueron un flujo que les sucedió lo mismo desde el final del gobierno de Obama. Esto no viene solamente del gobierno de Donald Trump. Y terminaron muchos de ellos quedándose en Tijuana. Por cierto que han seguido llegando muchos en estos años. Bueno, oye, muy en breve, si nos puedes decir, ¿el gobierno mexicano fue pasivo o activo en todo esto? Fue activo en el sentido de aceptar totalmente las condiciones a pesar de que violaban las leyes mexicanas. Es decir, en México no hay ninguna ley por la cual podamos aceptar en el país a personas extranjeras que entran al país sin quererlo, involuntariamente. Me explico. Podemos aceptar a mexicanos repatriados o deportados, ¿verdad? Porque son Sí, claro. mexicanos. Pero no tenemos por qué aceptar, y nunca lo ha hecho México, a personas expulsadas de Estados Unidos de otras nacionalidades. Y no hay ninguna condición migratoria en México para Para eso. definirlo, claro. No hay ninguna condición migratoria. Entonces, al aceptar este programa, México realmente se puso en una situación muy complicada y no les dio a las personas lo que había prometido en su momento la Secretaría de Relaciones Exteriores, que eran condiciones, por ejemplo, de visa humanitaria, de una situación regular en México y con cierto tipo de Sí. apoyos. Y estamos de esto hablando en los últimos 2 años, ¿no? Exactamente, Sí. es personas que han esperado, algunas en una condición de absoluta precariedad que se agravó todavía con la pandemia. Doctora, te mando un saludo y el agradecimiento. Muchos saludos allá a Tijuana. Gracias. Igualmente, hasta Gracias. luego. Adiós.